¿Cuál de los siguientes hechos es el menos característico? Es el menos característico de la vaginosis bacteriana. ¿Cuál es su clave? pH vaginal mayor de 4.5, ¿sí o no? Sí. Leucorrea fluida y homogénea, blanco grisácea, sí. Presencia de club C, las células clave, sí. Ausencia de eritema vulvar, claro, no hay eritema. Presencia de prurito vaginal intenso, no. Eso se puede dar en la tricomona o en la cándida. ¿Estamos de acuerdo? 12. Señale cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la vulvovaginitis es incorrecta. Incorrecta. Clave. A ver. ¿Es un síndrome clínico común que se diagnostica en más del 25% de las mujeres en la consulta de enfermedad de transmisión sexual? Sí. ¿Ya? La más frecuente, Candida albicans, sí. Porque sobre todo es una infección de tipo endógena. ¿Estamos de acuerdo? No hay necesidad de transmisión sexual para que se produzca la infección por Cándida. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Bien. ¿El sobrecrecimiento de hongo está favorecido por niveles altos de estrógenos? ¿Sí o no? Sí. Gestante, te lo demuestra. Las gestantes sufren a cada rato de vaginitis por candidiasis de forma recurrente. A Dios gracias, la cándida no genera parto pretérmino. ¿Estamos de acuerdo? No genera parto pretérmino, ¿no? ¿Quiénes generan parto pretérmino? ¿Qué gérmenes? La Yardinella, claro, la vaginosis, ¿y cuál es el otro? La tricomona también, por si acaso está implicada en el parto pretérmino. Sin contar con el itus, sin contar pues con las enfermedades, infecciones sistémicas como la pilonefritis o la neumonía. Y la enfermedad, acuérdense, periodontal. El otro mes vamos a hacer el capítulo de obstetricia, que es donde más profundidad hago, ¿no? Bueno, voy a tener que ponerme de acuerdo con Leonel, porque yo no vivo acá en Lima, vivo en Huaraz y tenía que acomodar unos días, y no, ya pues vendrá otro colega, ¿no? Pero ya les voy dando ese dato, por ejemplo, ¿no? O sea, hay gérmenes que están implicados en el parto pretérmino, sí, pero menos mal que no es la cándida, porque es la infección más frecuente en la gestante. Imagínate pues que sea implicado en el parto pretérmino, pucha, con candidiasis se informa cuánto porcentaje de parto pretérmino tendríamos, ¿no? ¿Y por qué no está implicado en el parto pretérmino? Porque se dice que el parto pretérmino tiene que ver con la interleuquina 6 y la interleuquina 8, cosa que la cándida no expresa, ese tipo de mediador inflamatorio. En cambio, la tricomona, la vaginosis dicen que sí expresa ese tipo de mediador inflamatorio que actúa sobre la decidua amniótica, me dejo entender, generando el fenómeno inflamatorio que desencadena el parto pretérmino. Es tan amplia la parte obstétrica y tan alucinante. ¿Los pacientes con VIH tienen candidiasis vaginal más severa y recurrente? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Otro factor para tener candidiasis es la inmunosupresión, ya sea por una enfermedad adquirida, como el caso del VIH, o porque estás usando algún medicamento que te baja las defensas en forma sistémica. Antiguamente, por ejemplo, las asmáticas usaban prednisona en forma sistémica, eso ya está proscrito, ya se han llevado su clase de neumología, ¿no? Y el tratamiento del asma se rige por la GINA. ¿Saben qué es la GINA? ¿No? El GINA, ¿no? La iniciativa global para el manejo del asma, no es la trampa del director GINA, no, sino es ¿cómo se llama? La iniciativa para el manejo global del asma. Y hay recomendaciones, y todo es manejo local, ¿no? De inhaladores, ya sea beta 2 de acción corta, de acción prolongada o corticoides, ¿no? Perfecto, chévere. En cambio, antiguamente usaban pues prednisona, o las pacientes con lupus. Yo tengo 3, 4 pacientes allá en Huaraz que tienen lupus, que están tratando acá en el hospital Revaliati, pero vienen por el tema de la candidiasis, ¿no? Porque están usando pues inmunosupresores en forma sistémica y les baja el sistema inmunológico y favorece este tipo de infecciones, ¿no? Muy bien. En cambio, el pH vaginal en la vulvovaginitis es muy elevado. Falso. Es menor de 4.5, lo que uno espera, ¿no? Tendencia al ácido. La E. 13. Una mujer de 32 años de edad con vida sexual activa que desarrolla cuadra leucorrea sin prurito y con mal olor, ¿cuál sería el tratamiento antimicrobiano empírico que emplearía? A ver, leucorrea, flujo, no hay picazón, pero hay mal olor. Entonces, a ver, vamos por partes, imaginemos. ¿Cándida hay picazón? Perdón, ¿la cándida hay picazón? Sí. Entonces, fuera cándida, ¿estamos de acuerdo? Tampoco hay mal olor, pero no hay picazón en la cándida. ¿En la tricomona hay picazón? Sí. ¿No? ¿Hay picazón? ¿Ah?
en la tricomona. ¿Hay picazón? Claro que hay sí, pues, una picazón, o sea que esa paciente no puede disimular, quiere irse al baño cada rato, si es posible se rasca con las uñas de los pies. ¿Me dejo entender? Es intensa el prurito. Y hay un mal olor, entonces, chao, ¿no? Entonces, donde hay mal olor y no hay prurito es en la vaginosis bacteriana. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es? Hemos dicho que podemos utilizar imidazólicos de acción local, de preferencia, pero no hay ninguno de acción local, todos son de vía oral. ¿Y se puede usar los de vía oral? Claro, pero los imidazólicos, ¿estamos de acuerdo cuál? El metronidazol. Y el esquema oral que mejor funciona es el de 2 gramos en una sola dosis, ¿entiendes? Para la vaginosis. En cambio, para la tricomona lo que funciona es el de 500 miligramos cada 12 por 14 días. ¿Estamos de acuerdo? La respuesta es la E. 14. Ante el diagnóstico de sospecha de tricomoniasis vaginal, una de las siguientes conductas es incorrecta. ¿Cuál es? A ver, chicas, señoritas. Ante la sospecha de tricomoniasis, tricomona, una de las siguientes conductas es incorrecta. ¿Cuál es la correcta, mejor dicho? ¿Realizar un examen de exudado vaginal en fresco? Sí. Agarro mi sopo, lo pongo en una lámina, le pongo solución salina y veo a ver y tengo que posiblemente encuentre la tricomona ahí, ¿no? Moviéndose, saltando. Muy bien. ¿Tratamiento empírico con metronidazol? Sí. ¿Entiendes? Tamizaje serológico de ITS, fluconazol, tratamiento empírico de la pareja. ¿Cuál no es? Fluconazol, si bien es cierto funciona el imidazólico, pero no el tipo fluconazol, sino el tipo metronidazol. Metronidazol, tinidazol, cinidazol, ¿estamos de acuerdo? Pero hasta ahorita, pese al esfuerzo de la propaganda médica que te lleva a cenar, a comer y a todo lo demás, el humilde metronidazol sigue siendo más efectivo que el tinidazol y que el cinidazol para el tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? El metronidazol hasta ahorita no ha cambio. Exactamente, no ha variado. No hay un estudio a grande escala. O sea, el laboratorio que te presentan, en mi hospital hice un estudio pequeñito, no sé si me dejo entender. Vas al Cochrane, ¿saben lo que es Cochrane, no? Sigue siendo el metronidazol, no sé si me dejo entender. Pese a la propaganda y todo lo demás. Es chévere, ¿no? Manejar medicamentos nuevos y todo lo demás, pero su efectividad es pobre en correr. No, pobre no, es buena, pero es menor que el uso del metronidazol, no sé si me dejo entender. No. Ah, para tricomona, sí, está bien, tricomona, sí, está bien, 14 días. Y para vaginosis, 2 oral, ¿también estamos de acuerdo? Es por 14 días y a pesar de eso también hay un porcentaje de recurrencia. La tasa de efectividad con ese porcentaje, con ese esquema es de 86%, o sea, 14 pacientes de todas maneras se te van a quedar recurrentes. Pero con el tinidazol, lo que tú dices, el esquema, el porcentaje no llega ni al 80%, no sé si mejor el 78%. Ya, ya, ya. Ah, comparando dosis única con dosis única. Pero es que el trinidazol no ha sido validado. A ver, ¿cómo te explico? A ver. Está bien, muy buena tu pregunta. No, está bien, no. El problema del tinidazol, ni como dosis única ni como dosis estándar, de 3 días que tú dices, ha sido mejor que el ¿cómo se llama? Que el metronidazol en cualquiera de los dos esquemas. No sé si me dejo entender. De dosis única y el de dosis. ¿Ya? Hasta ahorita. No sé si me dejo entender. ¿Ya? ¿Por qué crees que la propaganda ya ha bajado el tinidazol ya? O tú, y en las postas y Ministerio de Salud, ¿entiendes? Siguen manejando ese esquema. No lo hacen por tacaños, ¿sabes? Yo tengo bastantes reparos contra el Ministerio de Salud, a veces por puños, hacen su petitorio, pero es lo que la evidencia dice, no sé si me dejo entender. Es como para diarrea, ¿no? No sé si me dejo entender, tú vas a la San Pablo y te siguen dando cefalas, Rosefin, no sé si me dejo entender. Pero muchas de las diarreas son virales o simplemente no... ¿Comprendes? Algo así más o menos. Acá la clave es la E.
Esa está buena. ¿Qué fármaco entre los enumerados se considera idóneo en el tratamiento de la infección vulvovaginal producida por Candida albicans? Acá la clave es la D, fluconazol. Muy bien, vamos a una cosa, para profundizar. La cándida, hay la candidiasis episodio inicial o episodio único. Una sola dosis suficiente, no sé si me dejo entender. Pero hay la paciente que tiene la cándida recurrente. ¿Y cuándo hablamos de recurrencia? ¿Quién me contesta? Cuando tiene de 3 a 4 episodios en un año. No sé si me dejo entender. Y esa paciente ya tienen que darle terapia supresiva. O sea, evitar la reserva rectal. Inhibir el reservorio rectal de la cándida, la proliferación rectal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son los esquemas que se manejan para la candidiasis recurrente? En forma empírica, hay el fluconazol por 6 meses, semanal por 6 meses, ¿estamos de acuerdo? Otro tratamiento que es adecuado, o otro esquema que se ha probado es el itraconazol, 100 miligramos cada 12 horas por 30 días. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre en la candidiasis recurrente tienen que eliminar todos los factores pro candidiasis. Si tiene anticonceptivos orales, chao. Si usa tampones, chao. Si usa duchas vaginales, chao. Si es asidua o adicta a los antibióticos por cualquier cosa, por una gripe, todo, evitarlos, me dejo entender. ¿Los probióticos ayudan en este tipo de pacientes? Dicen que sí, ¿no? Dicen que sí. Los moduladores del pH vaginal también ayudan, ¿no? Lactivol, Lactacid, esas cosas. El Genfresh no hace, eso no me dejo entender. Perfecto. O sea, el ácido láctico favorece, dicen que ayuda, mejor. Son coadyuvantes, no sé si me dejo entender, pero no es parte del tratamiento, o sea, no es la piedra angular del tratamiento, ¿no? Ahora, han salido algunos imidazólicos para manejar la candidiasis, claro, no sé si han leído ustedes escuchar el butoconazol, pero todavía no hay un estudio que lo avale, no sé, en gran escala, no sé si me dejo entender. Entonces seguimos con el fluconazol y seguimos con el itraconazol. El itraconazol sí ya tiene estudios. El tema del fluconazol es que están vendidos, casi decir una palabra fea, sino que como lo estamos grabando, están vendidos tantas marcas que no sabemos, pues ya la candidiasis ha hecho resistencia. Y la otra tendencia para la candidiasis crónica es hacer cultivo, ¿de qué? Cultivo de hongos, pero no. Cultivo para hongos con antibiograma contra hongos, no sé si me dejo entender. Y eso también lo promovió la doctora Fasanani. Dice, ¿sabes qué, muchachos? Es una paciente que ya está año y medio de consultorio, se habrá visitado 10 consultorios por lo menos, no sé si me dejo entender, entre obstetrices, médicos generales y ginecólogos, ¿no? Las obstetrices son las ginecólogas del pueblo, pero no me dicen así en la periferia. No hay obstetrices acá, ¿no? O hermanas obstetrices, o alguien casado con una obstetriz, no. Ya, pero van a San Juan de Lurigancho, Villa El Salvador, a Comas, no sé si me dejo entender, Caraballo, la zona de la periferia son las ginecólogas, ¿entiendes? Entonces, inclusive firman como doctoras, ¿verdad? Se ponen doctoras y COP, ¿no? Y eso, una vez puse en el Facebook, hicimos un escándalo, una que es doctora en infertilidad. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿me dejo entender? Entonces, si esa paciente ya ha pasado por muchos, tenemos que hacer una estrategia más inteligente. Y lo que recomiendan ellos es cultivo de secreción vaginal para hongos, ¿estamos de acuerdo? Con antibiograma. ¿Estamos de acuerdo? (16) Estamos un poco redundando en lo mismo, pero para que más o menos la idea es que fijen el concepto. No sé si me dejan entender. Si les preguntan algo de esto y no me contestan, pucha, me voy a sentir recontra frustrado, no pueden dejar. ¿No? El mal olor de la secreción vaginal anormal, similar al pescado podrido que intensifica las relaciones sexuales, obliga a descartar en primer lugar. Estamos hablando de una vaginosis, y una vaginosis está implicado la Gardnerella, el mobilunco, ¿estamos de acuerdo? La E. Ante una mujer de 20 años que acude por leucorrea vaginal blanquecina de aspecto grumoso, con intenso prurito, en quien se presenta el mismo cuadro de forma recurrente de hace 2 años, debe realizarse lo siguiente excepto. Estamos hablando de una candidiasis recurrente, mira. ¿Ha tenido ese tipo de pacientes ustedes? Doctor, ya me estoy cansado de me he puesto todos los óvulos de todo tipo y todo. Entonces, hagan una muy buena historia clínica, pongan su espéculo, miren bien las paredes vaginales, miren el cervix, miren las características del flujo. Si pueden una muestra de hisopado para cultivarlo, si pueden, sería ideal, ¿estamos de acuerdo? Y
¿no? Y el tratamiento. ¿Pero qué se debe hacer? ¿Interrogar por uso de anticonceptivos orales? Sí, sí. Orales, ¿ah? No vayan a ser como una paciente que estaba con candidiasis, usaba la ampolla y le echaron la culpa a la ampolla, ¿no? A la de 3 meses le quitaron la ampolla, salió embarazada y peor su candidiasis. ¿Comprenden, no? Es anticonceptivos orales. Los que tienen estrógeno, mejor dicho. ¿Ya? Y interrogar por práctica para lavado vaginales, claro que sí. El aseo vaginal es externo, solamente son los labios, ¿no? No se jabonen profundamente, ¿no? Al momento de hacer su aseo y todo. El ser muy limpios, entre comillas, les puede generar un problema de tipo candidiásico. Realizar serología para VIH sí está permitido. ¿Está bien? Evaluación imagenológica de posibles quistes ováricos, ¿sí o no? Sí, ¿por qué? Por el hiperestrogenismo, ¿estamos de acuerdo? Perfecto, muy bien. Muy bien. Sí les quedó claro la clave B, ¿no? Porque sí es, ¿no? Hiperestrogenismo. Muy bien. Ouch. Infecciones pélvicas. Cuando uno hace una laparoscopía para ver este dolor pélvico agudo o crónico, siempre tiene que tener mentalmente cuál es una pelvis normal. No sé si me entiendes. ¿Cómo se vería, no? Esta a todas luces es una pelvis anormal. Miren, ¿qué ven acá? ¿Este es el? ¿Qué es este? El útero, muy bien. Que continúe el útero es las trompas. Y la trompa tiene que ser delgaditas, ¿ah? Menos de 4 o 5 milímetros de espesor, ¿no? Pero miren acá, ¿cómo está? Dilatada, como un globo, estamos hablando. Posiblemente el líquido puede ser líquido seroso, cero purulento, puede ser sangre, no sabemos todavía. Fondo de saco posterior, miren este líquido inflamatorio, este es el líquido inflamatorio, ¿estamos de acuerdo? El traxudado. Miren esta trompa también dilatada, ¿estamos de acuerdo? Y lo más importante, miren, el intestino no se separa de la parte posterior de la pelvis, ¿no se me deja entender? Perdón, esta es la cara anterior. Muy bien, perdón, la parte posterior está bien. El intestino está pegado, está una pelvis congelada, se forman adherencias, fibrinas, ¿estamos de acuerdo? Como raíz del proceso inflamatorio infeccioso. Es una EPI, ¿no? Y el tema que vamos a hablar es de la EPI, o las infecciones pélvicas, o la enfermedad pélvica inflamatoria, ¿estamos de acuerdo? Es una enfermedad infecciosa e inflamatoria del tracto reproductor femenino, que incluye por encima del orificio cervical interno, acuérdense, por encima del OSI, ¿estamos de acuerdo? Si es antes del OSI, tienen nombres específicos, cervicitis, ¿estamos de acuerdo? Vaginitis, vulvitis, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Por encima del OSI ya se considera una infección pélvica inflamatoria, ¿estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, es sindrómica, ¿no? Nosotros decimos EPI, nos referimos a un conjunto global de órganos, pero si podríamos tipificar qué parte del órgano pélvico está afectado sería mucho mejor, porque con eso también deberíamos ver, no tanto manejo, porque el manejo es similar, sino el pronóstico. No es lo mismo que tenga una endometritis, no es lo mismo que tenga una salpingitis, o no es lo mismo que tenga una pelviperitonitis, no sé si me dejo entender. Perfecto. Acuérdense que la vía ascendente es la forma de contagio o la forma de la patogenia más importante de la EPI. Desciende de la vagina y el cuello, ¿estamos de acuerdo? Y acuérdense que la clamidia trachomatis es el germen predominante más importante en la EPI. ¿Entienden? En recientes, más precisos estudios han demostrado que la laparoscopía a menudo puede ser polimicrobiana. Eso es cierto. Y hay otros gérmenes como la Yardenella, la Neisseria, el Trichomona, el Haemophilus, el Nairobius. En realidad cualquier germen que atraviese el OSI puede generar EPI, ¿estamos de acuerdo? Pero la clamidia es uno de los más importantes. Es el más importante, o el más frecuente. Como lo ven acá, miren. Esta es la cavidad vaginal, ¿estamos de acuerdo? Este es el OSE, y acá está el OSI recién, ¿estamos de acuerdo? Sigue esta vía. Vía ascendente, ¿estamos de acuerdo? Cavidad endometrial por las trompas, refluye hacia la cavidad peritoneal, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué duele la EPI? O cuando hay una EPI aguda, ¿qué es lo que pasa? Porque duele por la proliferación bacteriana, sobre todo la irritación del peritoneo, es lo que te lleva, ¿no? Para la EPI, y eso vamos a lo que les van a preguntar, hay criterios mayores y criterios menores. Criterios mayores es historia o presencia de dolor en abdomen inferior.
Primer criterio mayor. Segundo criterio mayor, dolor a la movilización cervical en la exploración. Tú no le digas a la paciente, le duele, no, tú suavecito, bimanual, vas aplastando al fondo y en otro el cuello uterino y mueves, sin decirle nada. La paciente va a saltar hasta el techo, ¿entiendes? Cuando hay dolor intenso, cuando hay exquisitez, ¿no? El síndrome del candelabro que le llaman algunos. Vas a los anexos y exploras y hay dolor. O sea, estos tres primeros de cajón, ¿estamos de acuerdo? Puede haber historia de actividad sexual en los últimos meses, sí, pero también puede haber no mucha actividad sexual, no sé si a partir de una infección vaginal. Una vaginosis no tratada te puede llevar a EPI, sí, ¿estamos de acuerdo? Una cándida no tratada te puede llevar a EPI, no, ¿entiendes? Y obviamente una ecografía que te descarte otras patologías, ¿no? Que te descarte un endometrioma o un quiste a pedículo torcido, no sé si me pueden andar. Y criterios menores, pues temperatura mayor de 38, leucocitosis, BCG elevada, gran exudado intercervical demostrando diplococos. Muy bien, todo eso. Dos mayores, uno menor, hacen el diagnóstico de EPI. Acá sí, a diferencia de la endometriosis, me estaba olvidando, la endometriosis, ¿por qué se retrasa el diagnóstico? ¿Por qué? Porque tendemos a dar tratamiento empírico en forma continua, recurrente y a veces cambiando de medicamentos sin hacer una laparoscopía exploratoria, a pesar de que es un problema crónico. En la EPI, como es un problema agudo, y dado que si tú no tratas una EPI adecuadamente en las primeras 24 o 48 horas, esa paciente puede quedar con secuelas, no sé si me dejo entender, a pesar de después de recibir tratamiento, tienes que manejar terapia empírica. ¿Comprendes? Es la diferencia. La EPI es un fenómeno agudo, la endometriosis es un fenómeno crónico. Si bien es cierto que la laparoscopía es el criterio estándar actual para el diagnóstico de EPI, ninguna prueba es altamente sensible. Y no tengo que esperar a hacer la laparoscopía para dar tratamiento en la EPI, no sé si me dejo entender. No debo esperar la laparoscopía. ¿Entienden? Ahora, los estudios de imagen como ecografía, tomografía, resonancia magnética son útiles, pero en escasísimos casos. En realidad no es muy útil. No sé si mejor. Yo he visto muchas pacientes, doctor, yo también trabajo pues en una actividad privada y vienen por ecografía, ¿no? Que les han mandado al médico para iniciar tratamiento. Y eso me parece una aberración. No sé si me dejo entender. No sé, porque la EPI no necesitas diagnóstico de imagen, sino es la sospecha clínica basada en tus criterios mayores y menores para iniciar tratamiento. Entonces, que tú le mandes a la pobre paciente a Quito o a Cerván para ganarte un sencillo más para poder yo iniciar tratamiento con ese cuento, estás perjudicando a la paciente. Porque te he dicho, el primer episodio de EPI 10% queda con secuelas, segundo episodio el 15%, hasta el tercer o cuarto episodio el 25%, es una considerable. Y son secuelas que pueden afectar tu vida a futuro, sobre todo en el tema de fertilidad o dolor pélvico crónico. ¿Me dejo entender? ¿Cuáles son los factores de riesgo para la EPI? Múltiples parejas sexuales, antecedentes de infecciones de transmisión sexual, antes y una historia de abuso sexual, puede ser duchas vaginales, también se ha implicado. Las pacientes más jóvenes son las que pueden sufrir de EPIs, ¿no? Sobre todo las adolescentes. ¿Por qué? Porque su predisposición anatómica favorece la vía canalicular ascendente. Ellas tienen la vagina más corta, más angosta, ¿me dejo entender? Con relación a la paciente pues ya no adolescente. ¿Comprenden? Ahora, ¿hay unos procedimientos quirúrgicos que también te pueden llevar a EPI? Claro que sí. Los legrados, las biopsias, las histeroscopías, como rompen la barrera cervical, ¿no? La zona de la barrera entre la vagina y el cervix, lo que predisponen las incisiones ascendentes, ¿estamos de acuerdo? De ahí que en algunos procedimientos profilácticos es recomendable hacer, algunos procedimientos ginecológicos es recomendable hacer antibiótico profilaxis. Pregunto yo, a ver, si han leído, no lo que piensan, ¿no? Sino lo que han recibido. ¿Cuál es el antibiótico de elección ante un legrado uterino? Por ejemplo, viene una paciente con aborto incompleto, entonces yo digo, bueno, sí, hay que hacerle su legradito, pero para prevenir la EPI le damos un antibiótico profiláctico. Profilaxis, ¿ah? Porque no significa tratamiento, profilaxis. Pues si ya viene con signos de infección o aborto infectado, tengo que darle tratamiento, pero una paciente que no hay mal olor, no hay sangre, ¿entiendes? Pero voy a saber un procedimiento invasivo. Entonces yo quiero prevenir llevar gérmenes del vaginal al intracervical. ¿Cuál es el que ha sido demostrado que es un profiláctico y cuál sería el esquema? Yo les doy ese dato. Sobre todo para su práctica ya pues médica, no como fines de examen. Difícil que pregunten, pero por ahí que sí. ¿Cuál? A ver. Los que piensen que es la cefazolina, levanten la mano. Los que piensen que es la cetrazona, levanten la mano. Los que piensen que es la doxiciclina, levanten la mano. Nadie piensa que es la doxiciclina. Se da 100 miligramos una hora antes del procedimiento y 100 miligramos una hora después del procedimiento. Y ahí se acaba. ¿Entiendes?
Pero si hay signos de EPI, si le das después tratamiento para EPI. No sé si me dejo entender. Perdón, de aborto infectado le das tratamiento para EPI. 14 días de doxiciclina. ¿Les quedó claro? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de la estadificación. Hay una estadificación clínica y una estadificación laparoscópica. La clínica te habla de 4 estadios, ¿no? Basado, ¿cómo se llama? En la parte en los criterios mayores. Estadio 1, un criterio mayor, otro menor, sin antecedentes. O sea, es primer episodio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puede ser una endometritis, una salpejitis, pero una reacción peritoneal. Porque para que haya dolor anexial, tiene que haber reacción peritoneal. ¿Estamos de acuerdo? O dolor a la movilización cervical, tiene que haber reacción peritoneal. Estadio 2, hay salpingitis, hay endometritis, pero con reacción peritoneal. Ya hay reacción peritoneal, ¿no? Sobre todo ahí donde haces tu movilización cervical y duele hasta el techo. En el estadio 3, estamos hablando del absceso complejo tubo ovárico. Y para hablar del absceso complejo tubo ovárico, ¿qué tiene que haber? Aparte del dolor. Fiebre. O sea, un absceso sin fiebre es un poco difícil, ¿no? Y el estadio 3 es cuando ya se ha roto ese acceso y esa pus se elimina de la cavidad pélvica. Estamos hablando de una pelvis peritonitis. Es un poco raro llegar a ese estadio, ¿eh? Ahora, estamos hablando de gérmenes bacterianos, pero hay un germen específico que se puede presentar en mujeres, sobre todo en las zonas donde hay altos índices de pobreza, que hay ese tipo de infecciones, no son tan dolorosas, pero pueden generar secuelas en la paciente, sobre todo el pélvico crónico, dolor pélvico crónico e infertilidad. ¿Cuál es? La tuberculosis. Nunca saquen de su mente el esquema de la posible tuberculosis pélvica, ¿estamos de acuerdo? Obviamente cuando yo hago mi tratamiento, la paciente viene con dolor, con fiebre, y entro a hacer mi exploración, encuentro pues un casium, no sé si me dejo entender. A nivel laparoscópico, ¿cuál es mi estadificación? Se puede clasificar como leve, moderada, grave. Leve, congestión, ostium permeable, se refiere al ostium en la parte de las trompas, la conexión. Moderada, hay adherencias laxas y fimbrias, fimbrias se refiere a la parte final de la trompa, un poco aglutinadas, rojas, un poco edematizadas. En cambio la grave, hay adherencias firmes, ostium ocluidos, trompas gruesas, pus libre. ¿Qué es esto? Leve, moderado, grave. Según laparoscópicamente. ¿Ah? Grave, ¿estamos de acuerdo? Porque hay adherencias laxas, profundas, hay líquido inflamatorio, hay dilatación tubárica. No congestión como dicen en las dos. Y si fuera clínicamente, ¿qué sería? ¿1, 2, 3 o 4? 3, muy bien. Felicidades. ¿Cuándo hospitaliza a una paciente con EPI? Posibilidad de una emergencia quirúrgica o un acceso tubo ovárico. ¿La gestante puede tener EPI? Claro que sí, o sea, incubó antes de salir gestando, no sé si me dejo entender. Y de ahí está. Pero después de que por vía ascendente, después la gestación se produce un poco difícil, ¿no? Pero de que antes de que salga gestando, haya incubado, se haya producido la inflamación previa, el fenómeno ascendente y después salga gestando, sí se puede dar esa situación. Cuando no hay respuesta al tratamiento oral. Paciente incapaz de manejar un régimen oral. Paciente con enfermedad sexual, enfermedad severa, náuseas, vómitos y fiebre elevada. Cuando hay acceso tubo ovárico, cuando hay el diagnóstico diferencial es dudoso, es preferible hospitalizar al paciente. Puede ser una apendicitis. Tratamientos recomendados en pacientes ambulatorios. Tenemos ofloxacino, ambulatorios, o sea, orales, 400 cada 12 horas por 14 días. O levofloxacino, 500 cada 24 horas por 14 días, pero el levofloxacino va acompañado del metronidazol, que también es por 14 días cada 12 horas. O sea, puede ser oflo o levo, más metronidazol. Y este es el más clásico, el que usamos siempre en las postas, en todo, ¿no? Cetrazona es 250 miligramos intramuscular, dosis única. Bueno, nosotros le damos 1 gramo porque no hay la ampolla de 250, ¿no? La Terbol, no la de la posta, pero Roseficia hay 250. Doxiciclina de 100 cada 12 horas por 14 días, con o sin metronidazol cada 12 horas por 14 días.
ya tú tienes que ir a tu criterio, ¿no? Si quieres cubrir anaerobios y todo lo demás, dependiendo del estado clínico de la paciente, le puedes agregar o no metronidazol. ¿Sabes cuál es el problema de este esquema? ¿Quién me lo dice? O sea, es recontra efectivo, ¿ah? A ver, tómate 14 días de doxy más metronidazol a ver si aguantas. No sé si me dejo entender. No sé si les han dicho que la doxy pues produce muchas náuseas y todo lo demás, ¿no? Cuando está hospitalizado, ¿qué tratamiento recomiendo? Yo no, la CDC, perdón. Cefotaxina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más doxiciclina 100 miligramos endovenoso por vía oral cada 12 horas por 24-48 horas, hasta que ceda la fiebre o el dolor, y luego tratamiento oral con amoxicilsulbactam más acitromicina como en pacientes externas. Pregunto yo, ¿la acitromicina para qué lo doy? Clamidia. Ahora, la pregunta es, ¿no es lo mismo el esquema para clamidia, para uretritis, que es dosis única, un solo gramo, estamos de acuerdo, cuando es uretritis, que clamidia para epi? Ahí no es dosis única, ahí tiene que darle por lo menos 7 a 10 días. ¿Me dejo entender? No sé si les quedó claro el concepto. La clamidia también puede estar en la uretra, produce la uretritis, ¿estamos de acuerdo? Dolor al orinar, todo, ya está focalizado en la uretra, nada más. Ahí es dosis única, clamidia, 1 gramo, ¿entiendes? Pero cuando estamos hablando como clamidia, como generador de EPI, o sea, infección pélvica, ya no voy a dar dosis únicas, sino tengo que dar esquemas diarios por 7 a 10 días. Ese es el que usamos nosotros allá en el seguro. Clindamicina 900 cada 8 horas, más gentamicina 2 miligramos cada 8 horas, kilo peso, a 2 miligramos kilo peso cada 8 horas, ¿no? Y después pasar a la vía oral, después de ceder la fiebre. ¿Cuáles son las secuelas de la EPI?